Bienvenidos. En otro vídeo comentamos que podemos obtener versiones simplificadas de un sistema de ecuaciones lineales mediante transformaciones elementales. En este vídeo vamos a profundizar en ese tema, introduciendo los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales denominados gaussianos, métodos gaussianos. Y vamos a ver también algunas de sus aplicaciones más directas. Ya hemos visto cómo utilizar los sistemas de ecuaciones, cómo manipularlos. Ahora vamos a pasar a utilizar mucho más directamente la expresión matricial de un sistema de ecuaciones. Igual que hemos visto las transformaciones elementales sobre un sistema de ecuaciones, vamos a ver cómo se traslada eso a las transformaciones elementales u operaciones elementales sobre una matriz. Y van a ser operaciones elementales por filas. Fijaros, ¿cuáles eran las transformaciones elementales en un sistema de ecuaciones? Eran básicamente intercambiar dos ecuaciones de puesto. La segunda era multiplicar una ecuación por una constante no nula. Y la tercera era sumarle a una ecuación un múltiplo de otra ecuación. Esas tres operaciones nos mantenían invariante el conjunto de soluciones, ¿vale? Nos mostraban un sistema de ecuaciones equivalente. Aquí tenemos lo análogo. Si yo tengo una matriz, puedo hacer una serie de operaciones elementales, que son intercambiar dos filas de la matriz, multiplicar una fila de la matriz por una constante, por un escalar no nulo, o sumarle a una fila un múltiplo de otra de las filas de la matriz. De esta forma, yo puedo encontrar matrices más simples. El siguiente paso será que tenemos que definir que son equivalentes, ¿vale? Pero lo primero es simplificar al máximo una matriz. Mirad ese ejemplo. Yo parto de una matriz que me representa a un sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? Una matriz ampliada, A barra B, lo estáis viendo ahí a la izquierda. Yo puedo hacer una operación muy elemental, y es, me fijo los coeficientes de la primera columna a la segunda fila, el 2 ese que aparece ahí. Yo quiero anularlo, quiero hacerlo cero. ¿Cómo lo hago? Pues si yo a la segunda fila de la matriz le resto dos veces la primera, ¿vale? Lo hemos remarcado así en rojo para que sea el coeficiente que se ha usado. Pues yo puedo hacer 0 las componentes de la matriz que me interesen, ¿vale? En este caso el 0 va a estar en lugar del 2 que tenía en la primera matriz, ¿vale? De esta forma, haciendo ceros esas componentes que me interesan, yo puedo dejar el sistema de una forma, de la forma más sencilla posible para resolver. O sea, yo puedo aplicar esta técnica reiteradas veces. Ahora mi siguiente paso sería a lo mejor quitar el 3 que hay en la esquina inferior izquierda, convertirlo en 0, ¿de acuerdo? Mediante una operación similar, ¿vale? Pero vamos antes de nada a pensar cómo estructurar esta técnica de realizar operaciones elementales para simplificar los sistemas de ecuaciones lineales y si eso tiene algún sentido. Bien, lo primero es darnos cuenta de que podemos definir una relación de equivalencia entre matrices. Estas operaciones elementales que yo he dicho me transforman una matriz en otra que se llama equivalente. Y así sucesivamente. De esta forma, dos matrices se van a llamar equivalentes si podemos pasar de una a la otra solamente haciendo operaciones elementales, de las tres que yo he comentado, ¿vale? Por lo tanto, esto se cumple las propiedades típicas reflexiva, simétrica y transitiva, es decir, una relación de equivalencia, ¿vale? Entonces yo puedo obtener una infinidad de matrices equivalentes, por lo general, a la dada, ¿vale? Si es una matriz que es distinto de cero, por lo general. Bien, ¿por qué es importante el concepto de matrices equivalentes? Pues la importancia de este resultado es que dos sistemas que tengan matrices equivalentes, ¿vale? Dos sistemas de ecuaciones lineales cuyas matrices aumentadas sean equivalentes por filas, ¿vale? Porque estamos haciendo solamente operaciones por filas, entonces esos dos sistemas tienen exactamente las mismas soluciones, ¿vale? Dos sistemas que tengan matrices ampliadas equivalentes, es decir, que podamos
pasar de una a la otra mediante operaciones elementales, tienen exactamente las mismas soluciones. Por tanto, yo puedo pasar de una matriz a otra equivalente, ¿vale? Presentando un sistema con las mismas soluciones, haciendo uso de las operaciones elementales. Por tanto, ¿qué nos va a interesar? Pues buscar una forma lo más simplificada posible de expresar un sistema de ecuaciones que mantenga las mismas soluciones, ¿vale? Es decir, yo ya sé, por un lado, cómo construir matrices equivalentes, y es haciendo las operaciones elementales. Yo sé que cada vez que construyo una matriz equivalente, lo que tengo es un sistema de ecuaciones equivalente. Por lo tanto, con las mismas soluciones, Entonces, la idea es cómo oriento yo mi sucesión de operaciones elementales para tener la matriz lo más simplificada posible. ¿Y qué significa eso de que la matriz sea lo más simplificada posible? Pues ese es el concepto que aparece en esta pantalla. La forma sencilla, más simple en la que podemos expresar una matriz que nos sea útil para resolver un sistema de ecuaciones lineales se denomina forma escalonada por filas. En una matriz que esté en forma escalonada por filas, tenemos que cumplir una serie de requisitos. La primera, todas las filas que contengan ceros, si es que las hay, se han mandado a la parte inferior de la matriz. ¿Vale? No puede haber una fila de ceros por encima de una fila donde hay elementos no nulos. Eso es primera de las restricciones. Segunda restricción. Tomemos una fila cualquiera que no sea nula, ¿vale? La leemos de izquierda a derecha. El primer elemento que sea no nulo se llama entrada principal y debe ser exactamente igual a 1. Y por tercera restricción nos queda precisamente la definición de que sea escalonada. Es que si tú tienes dos filas en la matriz consecutivas y no son enteras de ceros, la entrada principal de la fila inferior está más a la derecha que la entrada principal de la fila superior, ¿vale? Es decir, las entradas principales se van moviendo siempre puestos hacia la derecha. Ahora veremos algunos ejemplos. Una vuelta más de tuerca sobre la forma escalonada. Se llama forma escalonada reducida. Si además en las columnas en las que haya una entrada principal, por encima de la entrada principal, por debajo es seguro, pero por encima, el resto de esa columna, todos los elementos son iguales a 0. Fijaros en este ejemplo. La matriz A. ¿Es escalonada? Sí. Fijaros, están en azul, en las tres matrices A, B y C, están en azul las entradas principales. Una entrada principal significa el primer elemento no nulo de una fila. Bien. Condición, vamos a repasar las tres condiciones. A, para la matriz A. Primera condición, si hay filas que sean todas no nulas, perdón, todas nulas, todas de ceros, deben ir abajo. Aquí no hay ninguna, así que se verifica de forma trivial. Segunda condición, que las entradas principales sean todas unos. Aquí lo estamos viendo, las entradas principales, es decir, los primeros elementos no nulos de cada fila, son todos unos. Tercera, las entradas principales están siempre hacia la derecha, las filas inferiores con respecto a las superiores. Fijaros que la entrada principal de la fila 2 está en el segundo lugar, en la fila 3 está en el tercer lugar, es decir, que van hacia la derecha. Así que la matriz A es una matriz escalonada. Vale, vamos a comprobar si es una escalonada reducida. Para ello, cogemos las columnas donde hay una entrada principal y vemos si el resto de valores de esa columna valen 0. Ahí se puede comprobar, como todos los numeritos en azul, que son las entradas principales, pues en sus mismas columnas todos son 0. Entonces la matriz A está en forma escalonada reducida. Vamos con la matriz B, lo vamos a comprobar. Primera, filas de ceros. ¿Hay? No. No tenemos que comprobar nada.
Segundo, entradas principales, es decir, primer elemento no nulo de cada fila, ¿vale 1? Sí, lo estamos viendo, están marcados en azul. Tercera, ¿están las entradas principales siempre alineadas hacia la derecha? La primera está en la fila, perdón, en la primera columna, la segunda está más a la derecha, está en la tercera columna, la siguiente está en la cuarta columna, es decir, siempre van uno o más puestos hacia la derecha. No hace falta que seas en diagonal como estaba en el caso de la matriz A, ¿vale? Vale, entonces está en forma escalonada. Nos preguntamos si está en forma escalonada reducida. Para ello, miramos las columnas que tienen entradas principales. Si todos los demás elementos valen 0, entonces estamos en forma escalonada reducida. Si no, no. Nos quedaríamos con forma escalonada. Como vemos, si nos fijamos en la tercera y cuarta columnas, donde hay entradas principales, tenemos un 3, un 5 y un 7 que están molestando por ahí. Bueno, pues esas, por tanto, esos valores deberían ser 0 para una forma escalonada reducida, por tanto la matriz B solamente está en forma escalonada. Y en la C, pues repetimos lo mismo. En este caso, en este último caso, tenemos la única diferencia de que sí tenemos filas enteras llenas de ceros. Y están abajo, es decir, la primera de las hipótesis o de las restricciones se cumple. Que las entradas principales sean todas unas, también se cumple, como estáis viendo en azul. Y tercero, que cada entrada principal se encuentre más hacia la derecha con respecto a la de la fila anterior, también lo tenemos. Entonces, sabemos que está en forma escalonada. Y ahora, si encima nos fijamos en que en las columnas donde hay una entrada principal el resto de entradas vale 0, ya podemos deducir que la matriz C también se encuentra en forma escalonada reducida. Y estas son las formas más simples con las que podemos trabajar en matrices que no sean útiles para resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿vale? Análogamente a que hablamos de matrices escalonadas, pues se traslada a todo el tema a sistemas escalonados, ¿vale? Simplemente si la matriz es escalonada o escalonada reducida, diremos que el sistema es escalonado o escalonado reducido. Y aquí la importancia de esta pantalla es el teorema. Dice que toda matriz distinta de 0 es equivalente por filas a una matriz en forma escalonada reducida. Es decir, podemos transformar cualquier sistema de ecuaciones en uno escalonado o incluso en uno escalonado reducido. Y un sistema escalonado reducido es fácil de resolver, ¿vale? Y eso es la importancia. Sea cual sea el sistema donde la matriz sea distinta de 0, es decir, con que haya una ecuación, se puede pasar a un sistema equivalente escalonado reducido y por tanto fácil de resolver y fácil de estudiar si tiene soluciones, ¿no? ¿Cuál es el método que se suele utilizar en la práctica para construir la matriz escalonada reducida? Se denomina método de Gauss-Jordan. Aquí vamos a pasar de transformar la matriz aumentada de un sistema AX igual a B, vamos a transformarla en una matriz en forma escalonada reducida, ¿vale? Forma escalonada reducida por filas, haciendo únicamente operaciones elementales. Esos son los dos primeros pasos que tenemos ahí. Para acabar de resolver el sistema de ecuaciones mediante este método de Gauss-Jordan, cada fila distinta de 0, de cada una de ellas voy a despejar la incógnita correspondiente a la entrada principal de la fila. Y ignorando las filas que sean constantes 0. ¿De acuerdo? Y ya a partir de ahí yo puedo ya encontrar el conjunto solución del sistema. Vemos este ejemplo para que veamos detalladamente los pasos. Vamos a utilizar el método de Gauss-Jordan para resolver este sistema lineal. Veis que es un sistema donde tenemos 5 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿vale? Yo me construyo la matriz aumentada, la matriz ampliada, poniendo los coeficientes en la parte izquierda, son los coeficientes de la primera columna en la que multiplica el x1, la segunda columna en la que multiplica x2 y así sucesivamente, barra los
las constantes del segundo término, del término independiente, 1, 6, 5, 10, 5. ¿Vale? Entonces ese primer paso lo tenemos resuelto. Segundo paso, vamos a realizar operaciones elementales por filas en esta matriz para irla transformando en una más sencilla. ¿Cómo comenzamos? Pues lo primero es darnos cuenta de que tenemos una entrada principal, que es un 1, ¿vale? Ese 1 que tenemos ahí en azul, y que como entrada principal, para mantener la forma escalonada, debemos hacer por debajo de ese 1, debemos hacer ceros. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, todo lo que está en rojo yo lo quiero hacer 0. ¿Qué intento hacer? Intento, pues, sumarle, por ejemplo, a la fila 2 de esa matriz, le voy a intentar restar el doble de la fila 1. Así, ese primer 2 que me aparece recuadrado en rojo, lo voy a anular. A la fila tercera y a la fila cuarta directamente les voy a quitar la primera fila de la matriz. Todo esto son operaciones elementales. ¿Qué es lo que estoy consiguiendo con ellas? Ese recuadro que tengo ahí se me va a transformar en ceros. Y yo, mientras tanto, lo que he hecho es pues, simplificar la matriz, operar con el resto de la matriz, evidentemente, no opero solamente sobre esos elementos, opero con todos los elementos de la matriz, pero ya me ha quedado un 1, entrada principal, en su sitio, y ceros por debajo. Así me aseguro que de momento voy a llegar a una forma escalonada, porque la siguiente entrada principal la tengo que buscar aquí, en la siguiente submatriz. Va a ser la primera que deba tener yo, ¿vale? En este caso, pues evidentemente es un 1, igual que antes. Ya la tengo a 1. ¿Qué es lo que me corresponde hacer en este momento? Una vez que tengo la entrada principal siguiente, ese 1 de ahí, hacer ceros por debajo de él. Tengo que hacer ceros por debajo de ese pivote, ¿vale? Ese 1 me hace de pivote y yo voy a utilizarlo para hacer ceros el resto de elementos que ahora mismo están en ese recuadro de rojo. Si la entrada principal correspondiente no hubiera sido un 1, tenemos que multiplicar o dividir la fila correspondiente por la constante que nos haga falta para que eso fuera un 1. Si aquí en vez de un 1 hubiéramos tenido 2, 1, 2, 4, imaginaros esa situación, pues yo tendría que haber multiplicado la fila 2 por un medio para tener ahí una entrada principal igual a 1. ¿De acuerdo? Todo esto también se puede hacer a posteriori, de todas formas. Pero en este momento conviene hacerlo porque así de hecho se simplifican mucho los cálculos. ¿De acuerdo? Bien, pues en el siguiente paso, por tanto, lo que voy a hacer es ese 1, 2 y 1 que están en el recuadro rojo, lo voy a intentar hacer 0. ¿Cómo? Pues a la fila 3 le quito la 2, a la fila 4 también le quito la fila 2 y a la fila 3 le voy a quitar el doble de la fila 2. Y me queda este sistema. ¿Vale? Me queda esta matriz ampliada que es equivalente a la primera, por tanto, lo que me representa realmente es un sistema de ecuaciones completamente equivalente, es decir, con las mismas soluciones que el sistema original que tenía yo antes. Bien, en esta situación ya he dado este paso, me centro en la siguiente submatriz, pero en esta submatriz me encuentro con un problema. En este paso, fijaros, tengo una matriz entera de ceros. Tengo dos opciones, pasarla completamente abajo, haciendo un intercambio de filas, o simplemente ese pivote que es el que me interesa. ¿Por qué? Porque es el primer elemento que me encuentro no nulo en esa columna, ¿vale? Dentro del recuadro verde, que es la submatriz que yo estoy ahora procesando, busco el primer elemento no nulo, que es ese 1. Bueno, pues si esto no sucede, pero tanto aquí como en cualquiera de los pasos que estemos dando, lo que vamos a buscar en su columna es un elemento no nulo, ¿vale? El 0 era nulo, hemos buscado el 1 que es no nulo, e intercambiamos las filas correspondientes. Y ya está, ¿vale? Esto es lo más simple. Aunque, de hecho, podríamos haber cogido y haber mandado todos los ceros de la fila tercera que tenemos ahora mismo a la última. Simplemente subiendo las otras dos o intercambiando, por ejemplo, la fila 3 con la 5, lo que hubiéramos querido. En este caso, si yo me encuentro que el pivote no está, o sea, que la entrada que debería ser la entrada principal no es un 1, mejor dicho, es un 0,
si es un 0, entonces en su misma columna voy a buscar un elemento no nulo y después voy a hacer el intercambio de columnas, como es lo que intento representar aquí, ¿vale? Intento representar que cambiamos la fila tercera y la cuarta y nos da lugar a esto. Y ya tenemos el pivote en su sitio. Con el pivote en su sitio, lo que hacemos, como siempre, es intentar hacer ceros por debajo, ¿vale? Al intentar hacer ceros por debajo de ese pivote, nos estamos asegurando que la matriz sea escalonada, igual que antes, y que además, al buscarnos en estos momentos que el pivote sea igual a 1, tenemos asegurada que se llame forma escalonada y podamos pasar también de una forma fácil a la escalonada reducida. Como digo, si yo intento hacer ceros estos dos elementos, el 0 y 1, basta con restar, ¿vale? Y fijaros lo que he obtenido. He conseguido que la matriz de coeficientes tenga ceros por debajo de la diagonal principal, por decirlo así, porque realmente tengo ceros por debajo de todos los pivotes. Tengo abajo todas las filas de ceros. Todas las entradas principales son 1. ¿Vale? Ahora mismo está en forma escalonada. ¿De acuerdo? Esto realmente hasta este punto se denomina método de Gauss. Desde este punto ya podríamos continuar despejando las variables para resolver el sistema. En este caso, pues por ejemplo, tenemos variables x1, x2, x3 y x4, pues en la x4 la podríamos dejar como variable libre, como ya hemos visto en algún ejemplo, y despejamos x1, x2 y x3 en función de esa x4, ¿vale? Y x4 lo llamamos después s y sería el parámetro. Y a partir de ahí tendríamos la representación paramétrica de la solución. Sin embargo, vamos a continuar con el método de Gauss-Jordan al completo hasta obtener la matriz en forma escalonada reducida. Y para ello nos vamos a fijar en las entradas principales de la matriz. Esos tres unos que hay ahí marcados son las entradas principales. Y vamos a buscar hacer 0 por encima de esas entradas. Aquí ya las tengo marcadas en rojo, aquellas entradas que ahora debemos quitar. ¿Cómo? Básicamente dos de ellas ya son 0. El que me preocupa es el 1 que hay en la segunda fila y está recuadrado en rojo. Pues yo puedo quitarle a la fila 2, le quito la fila 3. Fijaros que al restarle la fila 2, a la fila 2 le resto la fila 3, no voy a variar la entrada principal ni los ceros que haya, ¿vale? A su izquierda me refiero. Solo voy a hacer ceros, o mejor dicho, lo que más me interesa es hacer ceros esa nueva componente sin modificar la estructura de matriz escalonada, ¿vale? Y aquí ya en este paso lo hemos conseguido. En este caso ya tenemos la matriz escalonada reducida por filas. Bien, llegado a este paso, donde tenemos la matriz escalonada reducida por filas, pues bien, despejamos las incógnitas que se correspondan con las entradas principales. Fijaros que las entradas principales están en las columnas 1, 2 y 3. Son las tres entradas principales que hay de las tres únicas filas que me quedan no nulas. Pues bien, como las columnas 1, 2 y 3 se corresponden con las incógnitas x1, x2 y x3, entonces la x4, digamos, la vamos a dejar como incógnita libre, ¿vale? Como variable libre. Mientras que despejaremos x1, x2 y x3 a partir de esas tres ecuaciones. Y me da, pues, el resultado que tenemos aquí a la derecha. ¿Vale? Y a partir de aquí, lo primero, demostramos que este sistema es compatible indeterminado. ¿Por qué? Porque yo dándole valores a x4, valiendo 0, 1, 2, 3, 0,5, 0,7, raíz de pi, todos esos valores, me va a dar un conjunto, mejor dicho, una solución distinta. Por tanto, podemos representar todo el conjunto solución, pues como viene ahí, ¿no? El conjunto de puntos x1, x2, x3, x4, números reales, que verifiquen pues, las restricciones que acabamos de imponer. Si ahí hacemos x4 igual a s, por ejemplo, o a alfa, pues sustituyendo donde aparezca x4 por alfa, tendríamos la solución en forma paramétrica. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora un ejemplo
de una situación que podría darse a la hora de usar el método de Gauss-Jordan. ¿Vale? En ese sistema, pues vamos a seguir los pasos indicados del método de Gauss-Jordan. Ponemos la matriz ampliada, conseguimos la forma escalonada de la matriz, ¿vale? Siguiendo con los pasos que hemos mencionado, es decir, haciendo operaciones elementales, haciendo ceros por debajo de los pivotes y demás. Bien, pero en esta forma escalonada nos sucede algo interesante. Hay una fila donde tenemos todos los términos 0 menos el término independiente, que es un elemento no nulo. En esta situación, si trasladáramos lo que pasa en esta matriz al sistema que está representando, esa tercera ecuación quedaría como 0x1 más 0x2 más 0x3 más 0x4 igual a 1. Lo cual esto no se va a verificar nunca porque básicamente lo que tenemos es algo del tipo 0 igual a 1. Por tanto, hemos llegado a detectar que el sistema no puede tener solución, porque una de las ecuaciones no se va a satisfacer nunca. ¿Vale? Fijaros cómo lo hemos hecho utilizando el método de Gauss, o si queréis Gauss-Jordan, si queréis llegar hasta la escalonada reducida. Hemos visto una fila entera de ceros menos el término independiente, que vale algo distinto de 0. Y como eso es un imposible, no puedes ver que 0 por algo me dé algo distinto de 0 en un cuerpo, entonces este sistema no tiene solución porque no hay ningún valor, ningún conjunto de x1, x2, x3, x4 que verifique a la vez todas las ecuaciones. Esto realmente se traduce en un teorema. El teorema me dice que si yo tengo que, al hacer Gauss, al hacer la forma escalonada, reducida por filas, me encuentro al menos una fila con los n primeros elementos, es decir, los correspondientes a la matriz de coeficientes, 0, y el término independiente es distinto de 0, si encuentro eso, el sistema es incompatible. Y viceversa, si el sistema es incompatible al hacer Gauss-Jordan, voy a llegar a una fila con todos ceros menos el término independiente. Por tanto, podemos detectar muy fácilmente los sistemas incompatibles haciendo Gauss-Jordan. De hecho, es un resultado un poquito más general que el anterior, que cubre de hecho los casos en los que el sistema es compatible. Mirad, supongamos que hemos llegado al sistema escalonado y que tenemos pues R filas, como dice ahí, con elementos no nulos en la matriz U, es decir, en la matriz de coeficientes, en la parte escalonada, y las últimas M menos R filas, es decir, las últimas filas, solo contienen ceros. Bien, el teorema anterior me decía que si alguna de esas filas que tienen ceros en la derecha tienen un término no nulo, entonces el sistema es incompatible. Pues ese punto 1 que aparece ahí es la otra forma de explicarlo. El sistema va a ser compatible si y solo si todos esos términos independientes de las filas que son 0 también son 0. Ahora, ¿cuándo el sistema va a ser compatible determinado y cuándo va a ser compatible indeterminado? Pues si resulta que tenemos tantas ecuaciones distintas de 0 como el número de incógnitas, el sistema es compatible determinado. Y si el número de ecuaciones es menor, digamos, de las filas que me quedan distintas de 0, ¿no? Si el número de ecuaciones que me quedan distintas de 0 es más pequeño estrictamente que el número de incógnitas, entonces el sistema es compatible indeterminado y por tanto tiene soluciones no triviales. En el caso de que sea sobre el cuerpo de los reales, por ejemplo, va a tener infinitas soluciones. ¿De acuerdo? Entonces nos tenemos que fijar en dos cosas. Si hay filas no nulas, que tengan en la parte derecha todos ceros. Si son todos ceros las filas nulas, entonces el sistema es compatible. Si hay algún distinto de cero, el sistema es incompatible. Y ahora, en el caso de que sea compatible, contamos las ecuaciones que me queden, las que no sean triviales, las que no sean 0 igual a 0. ¿Vale? Me quedan las ecuaciones. Bueno, pues estas ecuaciones, si su número es menor que el de incógnitas, el sistema es compatible indeterminado. Si el número de ecuaciones me coincide exactamente con el de incógnitas, es un sistema compatible determinado.
¿vale? Una única solución. Bien, pues si junto todo esto, podemos buscar ciertas aplicaciones. Y una de las aplicaciones más directas es un procedimiento práctico para calcular la matriz inversa de una matriz dada. Hay que tener en cuenta que el cálculo de la matriz inversa mediante otros métodos, como el de la matriz de los adjuntos y demás, pues que realmente involucran pues, el cálculo de determinantes, el cálculo de ciertas matrices. Bueno, pues esos métodos son prohibitivos desde un punto de vista práctico. ¿Vale? Desde un punto de vista computacional también, incluso, porque además propagan errores y demás. Pero desde un punto de vista práctico, hacer un determinante, eso es algo bastante costoso, ¿no? Sobre todo para matrices a partir de ciertos tamaños. Entonces vamos a ver un método bastante práctico para calcular la matriz inversa y que se basa en el método de Gauss-Jordan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primer paso, vamos a formar una matriz ampliada, pero de esta forma. A la izquierda voy a poner la matriz de la que quiero calcular su inversa y a la derecha voy a poner la matriz identidad con, pues, la n es el número de filas o columnas, porque debe ser una matriz cuadrada de la A, ¿vale? La matriz identidad del mismo tamaño que la matriz A. Siguiente paso, paso 2. Voy a utilizar Gauss-Jordan para pasar a la forma escalonada reducida por filas. Es importante aquí que los coeficientes de las entradas principales sean todos 1, ¿vale? Como para verificar la definición de escalonada. Pero aquí es más importante todavía, ¿vale? Aquí es imprescindible. Bien, ¿qué pasa cuando yo llego al final a la forma escalonada reducida por filas? ¿Vale? Pues me va a quedar una parte a la izquierda y otra parte a la derecha. La parte que me quede a la izquierda la voy a inspeccionar. Si eso que me queda a la izquierda es exactamente igual a la identidad, entonces lo que me queda a la derecha, que ahí se llama C, lo que me quede a la derecha, eso es la inversa de la matriz original. Si yo inspecciono, por otro lado, lo que sucede a la izquierda de la barra y me sale que tiene una fila de ceros, entonces eso me indica que la matriz A no es inversible. No tendría inversa. ¿Vale? Entonces, el mejor de los casos es que yo voy operando hasta llegar a la matriz en forma escalonada reducida por filas. Tengo unos en toda la diagonal, ceros fuera de la diagonal, es decir, he llegado en la parte izquierda a la matriz de identidad. Lo que me queda a la derecha es la inversa de la matriz A original. Vamos a ver el procedimiento este con un ejemplo. Yo quiero determinar la matriz inversa de esta A que tengo aquí en pantalla. Para ello, como digo, construyo una matriz ampliada donde pongo A la izquierda y a la derecha de la barra pongo la matriz identidad. En este caso, como tengo tres filas o tres columnas, pues pongo la matriz identidad de tamaño 3. Voy a utilizar el método de Gauss-Jordan para transformar esta matriz que acabo de construir en su forma escalonada reducida por filas. Cojo el primer pivote, intento hacer 0 por debajo de ese pivote. En este caso tengo que restarle a la fila 3, le resto 2 veces la fila 1. A partir de aquí escojo el siguiente pivote, que es el 1 primero que aparece en la segunda fila. Y hago ceros por debajo. De nuevo vuelvo a restar la tercera fila, le resto 2 veces la segunda. Y a partir de ahí vamos a hacer ceros por encima de la diagonal para poder tener la forma escalonada reducida. Ahora los pivotes de nuevo los recorro, pero intentando hacer ceros por encima de cada uno de ellos. Y así hemos llegado a una matriz reducida, ¿vale? En forma escalonada reducida por filas, donde los elementos de la diagonal son todos 1, como debe ser. Además, en este caso, U es la identidad, es decir, esa parte izquierda es la identidad. Por tanto, lo que queda a la derecha es la inversa de la matriz A. Si en algún momento hubiéramos encontrado una fila de ceros en la parte izquierda, en lo que hemos llamado U, pues la conclusión habría sido que la matriz no era inversible, como hemos comentado antes. Pero aquí sí que hemos llegado a la inversa. Y con esto concluye nuestro repaso a los métodos gaussianos para resolver los sistemas de ecuaciones lineales. Un saludo y hasta luego.